La vida de Albert Einstein, el sabio que abrió el camino a la era atómica, por May Blaker Freeman, Editores Asociados Mexicanos, S.A. Capítulo 1. El muchachito lento. El maestro del grupo de primaria señaló al chiquito que permanecía callado en su asiento, con las manos cruzadas sobre las piernas. «No es capaz de aprender ni las cosas más sencillas. Mírenlo». Toda la clase se volvió para clavar la mirada en Albert Einstein. Algunos de los muchachos mayores rieron despectivamente. El maestro continuó. «Alberto, te hice una pregunta. Haz el favor de contestar rápidamente». Alberto ya no se movió, ni dio señal alguna de haber oído. Casi parecía como si el maestro estuviera hablando a otro niño. En el aula, el silencio era opresivo. Era una pieza larga, fría e iluminada por la luz de un día gris que se filtraba a través de las altas ventanas de múltiples vidrieras que había en uno de los muros. Los chiquitos estaban excitados. El niño Einstein iba a ser castigado nuevamente, pensaban, y estaban atentos porque Alberto no les simpatizaba. Como quiera que fuese, aquello les proporcionaba una pequeña tregua en las labores. El maestro era un hombre rechoncho, de cuello grueso y cabeza pequeña, que parecía aún más pequeña por estar completamente afeitada. Se mantenía erguido y tenso y vociferaba dando órdenes a Alberto. «Levántate, camina, sal para el corredor y permanece ahí hasta el mediodía». Alberto se sintió aliviado. Aquello era mejor que una tanda con el bastón. Hacía mucho frío en el corredor y era cansado quedarse allí durante 2 horas. Pero resultaba mejor que permanecer en el salón de clases, tratando de responder a las preguntas que parecían ridículas e inútiles. Alberto Einstein no desobedecía jamás deliberadamente, solo que no podía contestar con rapidez. Cualquier cosa que dijera era antes meditada cuidadosamente, y esto tomaba tiempo. El maestro se mostraba siempre impaciente y parecía interesarse más en sus respuestas vivas y prontas que en sus respuestas meditadas. Pero para el pequeño Alberto resultaba muy difícil hablar, y sus palabras solo brotaban lenta y torpemente. La escuela estaba situada en un suburbio de la ciudad de Múnich, Alemania. Alberto había nacido 6 años antes, el 14 de marzo de 1879, en una ciudad llamada Ulm, situada a 136 kilómetros al oeste de Múnich. Sus padres se habían trasladado a la mayor de estas ciudades cuando él tenía 1 año de edad. Múnich se encuentra en una región al sur de Alemania, llamada Baviera. Durante 1000 años, Baviera había sido un estado independiente que tenía su propio rey. Pocos años antes del nacimiento de Alberto, Baviera renunció a su independencia y se unió a Prusia y a otros estados germanos para formar parte del nuevo imperio alemán. A Otto von Bismarck, el caudillo estadista de Prusia, se le llamaba el canciller de hierro, porque creía que un gobierno debía ser firme y poderoso, y desconfiaba de la democracia. Obligó a los calmados bávaros a observar las costumbres prusianas: disciplina, obediencia, respeto absoluto a la autoridad. De acuerdo con el nuevo sistema, las escuelas se hacían funcionar como máquinas militares. Los maestros parecían sargentos y la disciplina era tan estricta como en los cuarteles del ejército. Y así fue como Alberto permaneció en aquel corredor frío y lleno de corrientes de aire. Podía oír a los niños que en el salón se ponían de pie con viveza al dar rápidas contestaciones a las abruptas preguntas del maestro. Qué agradable era llegar a casa. Allí las cosas eran distintas. La hermana de Alberto, Maya, que tenía 4 años, le daba la bienvenida con un fuerte abrazo, y su madre le servía una buena comida caliente en la amplia, acogedora y anticuada cocina. La casa era agradable y estaba rodeada de un jardín encantador. Al muchacho le parecía un lugar maravilloso después de un día pasado en aquella escuela semejante a una prisión. Hermann y Paulina Einstein amaban tiernamente a su hijo. Se mostraban muy pacientes con su lentitud, aunque a veces se preocupaban secretamente por él. Había sido lento para aprender a hablar, y no se interesaba en las cosas que deleitaban a la mayoría de los chiquillos. Era un niño serio y prefería mantenerse alejado y solo cuando los demás niños retozaban en el jardín.
La vida en el hogar, con una familia cariñosa, era grata. Los Einstein tenían muchos parientes, y la casa estaba siempre llena de tíos, tías y primos. Con frecuencia realizaban viajes de fin de semana a las cercanas montañas e iban de excursión a los lagos bávaros. A veces se detenían en alguna pequeña posada campestre, en donde Alberto se hacía servir de su platillo favorito, salchichas. Alberto gozaba de estas excursiones, más que nada porque así podía estar en el campo, al que amaba. Se sentía feliz cuando podía pasear por los senderos de los bosques vecinos, en los que la luz del sol se filtraba a través de los árboles formando dibujos caprichosos. A veces recogía la hoja caída de un árbol y se maravillaba al contemplar sus diminutas venas y su admirable estructura. Permanecía sentado e inmóvil por largo tiempo, mirando fijamente los pequeños rizos del agua en la superficie del lago, y por la noche observaba las estrellas de un cielo oscuro. «Alberto es tan serio», hizo notar un día el tío Rudy, cuando estaba pasando un día de campo en las riberas del río Izar. «Miren cómo todos los demás pequeños ríen, y juegan, y se embroman mutuamente. Mi pequeña Elisa tiene su misma edad, y es muy alegre. No le pasa lo mismo a Alberto. Él simplemente se sienta y mira a lo lejos a través del lago». Como siempre, Paulina Einstein se apresuró a defender a su hijo. «Está callado porque está pensando. Esperen y verán cómo algún día será profesor». El tío Rudy rió de buena gana. «¿Profesor? ¡Qué broma!». Solo los estudiantes más talentosos podían aspirar a lograr alguna vez tan honrosa posición. Pero no reprochaba a Paulina el tratar de disimular la pereza de su hijo. Las familias deben mantenerse unidas y protegerse mutuamente, y todos querían al pequeño Alberto, aun cuando secretamente temieran que fuese retardado mental y que jamás fuera capaz de adelantar sus estudios como los otros niños. Los juguetes no le interesaban al silencioso niño. Mientras Maya jugaba dichosamente con muñecas, cochecitos, un cubo y una pala, su hermano desaparecía silenciosamente y se deslizaba entre los arbustos en un alejado rincón del jardín. Allí permanecía agazapado durante largo tiempo, pasando sus dedos por algunas lindas hojas o contemplando las hormigas que se escabullían a través de las briznas de la hierba. Cada vez que Alberto enfermaba, sus padres se preocupaban por él más que nunca. Podían darle medicinas que hiciera bajar su fiebre o curar su catarro, pero no podían hallar nada que hiciera brotar un destello en sus fatigados ojos mientras estaba en cama. No se quejaba y parecía muy satisfecho con reposar sobre las almohadas, contemplando el jardín desde la amplia ventana. Sus padres hacían lo que podían para entretenerlo. Un día en que Alberto yacía en cama recuperándose de un catarro, su padre fue al centro de la ciudad para arreglar unos asuntos y reparó en una pequeña brújula que se exhibía en el escaparate de una tienda. «Ah, aquí hay algo que puede interesarle a Alberto», pensó el señor Einstein. «Quizá la cajita con la aguja que se mueve podrá atraer su atención por un momento». El señor Einstein llevó la brújula a su casa. «Mira lo que tengo para ti, hijo mío. Una caja misteriosa con una aguja mágica. Observa. Vuelve la caja en cualquier dirección que gustes. La porfiada aguja, sin embargo, apuntará solamente hacia esa dirección». Alberto tomó el estuche y lo colocó en la palma de su mano. Lo volvió en una dirección, luego en otra. La aguja volvió a regresar suavemente para apuntar en el mismo sentido que antes. El señor Einstein estaba feliz al ver a su hijo tan interesado en el juguete. «Papá, ¿qué es lo que hace que la aguja señale siempre en una dirección?». «Bueno, no lo entenderías. Es el magnetismo de la Tierra lo que la atrae». ¿Qué? Para un muchachito al que le era difícil hablar, aquella larga palabra resultaba imposible. «No importa», dijo el padre bondadosamente. «Es tan solo una fuerza desconocida que tiene un nombre caprichoso. Juega con tu cajita y diviértete». «Pero papá, ¿qué hace que esto mueva la aguja?». El señor Einstein bajaba las escaleras. «Pregúntale a tu tío Jacobo», dijo volviendo la cabeza.
Él te lo dirá. El tío Jacobo era hermano del señor Einstein, y los dos tenían negocios en común. Poseían un pequeño taller eléctrico. Hermann Einstein atendía el trabajo, en tanto que Jacobo Einstein era el ingeniero, se encargaba de las operaciones técnicas. El tío Jacobo era quien tenía más paciencia para responder a los innumerables porqués que Alberto planteaba constantemente. Alberto permaneció en su cama jugando con la brújula. Le mantuvo fascinado durante horas. Muy lentamente la hacía girar, le daba ligeros golpes, la inclinaba, la sostenía en posición invertida. Pero hiciera lo que hiciera, tan luego como la aguja quedaba libre para girar, oscilaba dando vueltas para señalar al norte. Las ideas de Alberto se confundían. Estaba vívidamente emocionado y sentía gran animación. Por vez primera se daba cuenta de que había en la naturaleza cosas que no podían ser vistas, ni tocadas, y apenas podían imaginarse. Aquella aguja era impulsada a moverse por algo que existía en el espacio. Y el espacio estaba vacío. Su propio tío Jacobo lo había dicho. Pero si el espacio tenía una fuerza que podía atraer la aguja de una brújula, entonces no podía estar vacío. Permaneció inmóvil por largo rato. Su madre al entrar se alarmó. Los ojos del niño estaban demasiado brillantes y sus mejillas parecían encendidas. Ella hizo que abandonara el juguete y se acomodara para dormir una siesta, pero durante mucho tiempo. Alberto no pudo dormirse, y su brújula se convirtió en el más querido y fascinador de sus bienes. Por él entró Alberto al mundo de la ciencia. A pesar de la comprensiva ayuda del tío Jacobo y de los cariñosos cuidados de su familia, Alberto Einstein siguió actuando mal en la escuela. No podía decir nada antes de haberlo pensado larga y seriamente, pero para entonces ya todos habían perdido la paciencia y la labor escolar había seguido su curso. Cuando tenía ya 9 años y estaba en el último año de la escuela elemental, no decía ni una palabra, sino hasta que fuera absolutamente correcta. Aunque le valiera una paliza, Alberto no daría una respuesta falsa o engañosa. Esto le hizo ganarse el apodo de El Honrado Juan, que le dieron sus burlones condiscípulos, quienes no vacilaban en decir cualquier cosa, con tal de salir de apuros. Al cumplir 10 años, el muchacho se matriculó en el gimnasio Luitpoldo. En Alemania se le da el nombre de gimnasio a la escuela preparatoria. Todo muchacho que aspire a estudiar alguna carrera tiene que poseer un diploma otorgado por una de estas escuelas, a fin de poder ingresar a una universidad. Los Einstein vieron con grandes temores la iniciación de Alberto en Luitpoldo. Se sentían abatidos porque había terminado la escuela primaria como el último de la clase, y se le conocía comúnmente como un estudiante perezoso y lento. Así era Alberto Einstein, que llegó a ser uno de los sabios más eminentes que hayan existido jamás.